aclarar algunos aspectos de la plataforma de campus virtual. Déjenme comentarles que esta semana la Universidad Da Vinci habilitó la plataforma para que tanto alumnos como docentes pudiéramos accesar a la misma. Había una compañerita que no me estaba preguntando acerca de la plataforma, pero la semana pasada, pues ni ustedes ni yo podíamos ingresar, a diferencia de esta semana que pues ya se puede accesar a la misma. Para tener información de avisos varios, ya en campus virtual, yo ya les subí lo que es la presentación que se utilizó hace 8 días, la presentación que se va a utilizar el día de hoy, el enlace, o sea, el link para que puedan accesar al curso, el programa de estudio y la tarea que les voy a dejar el día de hoy, misma que va a ser explicada antes de terminar el curso. Asimismo, la asistencia del día 24 de enero y del 31 de enero. Gracias al apoyo de Juan Carlos, pues la asistencia del 31, del 24 de enero tiene fecha también 31, porque la plataforma pues no permite en algún momento pretender registrar una asistencia de una fecha que ya en algún momento caducó. Entonces va a aparecer en su campus virtual dos fechas, 31, pero una corresponde al 24 de enero y la otra sí corresponde al 31, que es el día de hoy. Por favor, registrar su asistencia en ambas fechas, aún así que ambas tengan 31 de enero. Posteriormente, pues yo ya lo modifico al 24 de enero. Después de haber aclarado esos aspectos, pues entonces vamos a dar inicio a lo que tenemos programado para el día de hoy, que viene siendo la continuidad de lo que es el tema de derechos humanos. Recuerden ustedes de que la semana pasada empezamos a platicar referente a los derechos humanos y dijimos que los derechos humanos viene siendo aquel derecho inherente a la persona por el hecho de ser un ser humano. Desde tiempos inmemorables, el ser humano siempre ha buscado lo que es la igualdad y lo que es la libertad. Son los dos postulados que el ser humano siempre en algún momento ha buscado. Sin embargo, el mayor violador de los derechos humanos siempre es el Estado de Guatemala. Sin dejar por un lado que entre los mismos seres humanos también se da violación de derechos humanos. Muestra de ello es de que en tiempos antiguos y remotos, los señores feudales hacia siervos explotaban el trabajo, la labor que estos siervos en algún momento realizaban. Sin dejar por un lado, en la época de la esclavitud, que el amo explotaba al esclavo porque el esclavo era considerado un objeto o una cosa y no un ser humano o una persona. La violación de los derechos humanos se ha dado desde siempre, solo que en algún momento sus aristas han ido cambiando y entonces a la presente fecha, en un Estado constitucional de derecho, donde gobernantes y gobernados debemos de actuar al estricto cumplimiento de las normas, las reglas cambian, porque ya existen derechos humanos consagrados y plasmados en cuerpos normativos. A la presente fecha, el Estado guatemalteco tiene una norma de jerarquía superior conocida como Constitución Política de la República de Guatemala, que fue emitida en el año de 1985 y que el 31 de mayo del 2026, pues prácticamente estaría cumpliendo 40 años de su promulgación. Esto es porque actualmente nos encontramos en un Estado constitucional de derecho. Sin embargo, los estados no han sido consagrados bajo este sistema durante todo el tiempo. Así como ha existido como Estado constitucional de derecho, han existido estados constitucionales, pero también han existido estados monárquicos. La diferencia radica en un Estado constitucional de derecho, así como es el Estado guatemalteco, el poder y la soberanía radican en un pueblo, y que este pueblo lo delega para su ejercicio en tres organismos. En cambio, en un Estado monárquico,
el poder es absoluto de solamente una persona. Es decir, que el poder no radica en un pueblo como lo es el Estado guatemalteco, en un Estado constitucional de derecho, sino que el poder radica en una sola persona conocida como monarca. Y esto es lo que en algún momento se dio en tiempos anteriores, históricos y remotos. ¿Me confirman si ven mi presentación, por favor? Sí, Gracias. Hablemos entonces de las nociones de los derechos humanos. Los derechos humanos en algún momento se han visto y se han analizado desde varios puntos y varias áreas. No solamente desde el punto de vista de Estado, no solamente desde el punto de vista de gobierno, sino que desde el punto de vista sociales, políticos, culturales. Bien lo dice entonces una norma budista que desde tiempos inmemoriales el derecho humano tiene en algún momento que traer, en algún momento responder a ciertos parámetros, como en este caso, que no hagas a otros los que no quieras para ti. La norma budista da a conocer de que para que se pueda vivir en convivencia, lo mejor es que las personas actúen en armonía, que las personas no hagan ciertos actos que no quieran que en algún momento la otra persona se lo haga y que en algún momento pueda recibir determinado acto que éste en algún momento pudo haber realizado. ¿Recuerdan ustedes desde que muchos años históricos existió una famosa ley del talión? Aquella famosa ley de ojo por ojo, diente por diente. Definitivamente, esta teoría, esta ley, no venía en algún momento a secundar, no venía a fortalecer los derechos humanos, sino que lo que venía en algún momento a fortalecer era la venganza. Si yo en algún momento recibía un maltrato, entonces yo puedo en algún momento maltratar a la otra persona, puesto que yo recibí de ella lo que en algún momento ésta me dio. Si ésta en algún momento me roba, entonces yo también le puedo robar, porque bajo la ley de talión es ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú en algún momento me hagas, yo en algún momento también te lo puedo en algún momento hacer. Sin embargo, la norma budista pues cambia esa ideología. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Y este postulado lo que en algún momento consagra o busca es mantener una convivencia entre seres humanos. Esta ideología budista en algún momento pasa posteriormente y se incorpora a lo que es el cristianismo, es decir, a aspectos ya religiosos, con una ideología divinal en donde existe un ser supremo conocido como Dios, que todos en algún momento los que profesamos una religión, le oramos, le pedimos, le clamamos, pero que sabemos que en algún momento existe, pero que nadie lo ha podido ver, nadie lo ha podido palpar y que físicamente pues no se puede tener una conversación, ¿verdad? Más que solo a través de la oración. Este postulado del cristianismo en cuestiones siempre de los derechos humanos proclama la igualdad de las personas, puesto que ante Dios todos los seres humanos somos iguales en dignidad y en derecho, ¿verdad? Si vemos y lo analizamos desde el punto de vista cristiano, todos los derechos que en algún momento tenemos son iguales para todos, ¿verdad? Dios no hace ninguna distinción en beneficiar o en perjudicar a algunas personas. La ideología cristiana es perdonar, ¿verdad? La ideología cristiana es en algún momento no dañar al prójimo. Esta ideología cristiana, a través del postulado de Dios, pues lo que pretende es proclamar la igualdad ante todas las personas. Es decir, que lo que significa es de que todos los seres humanos somos iguales entre sí. No hay ninguna distinción. Y al no existir distinción, pues el mismo derecho que tiene una persona lo puede tener otra persona porque no hay distinción y diferencia entre uno y otro. Esto lo estamos hablando de tiempos inmemorables, ¿verdad? O épocas muy antiguas en donde empezaban a existir
todos aquellos cuerpos normativos que posteriormente quedaban plasmados por escritos en una norma o ley. Como antecedente histórico más remoto de lo que vienen siendo los derechos humanos, aparece la famosa Carta Magna de 1215. Y es que fíjense ustedes de que los seres humanos somos tolerables. Los seres humanos, en su mayoría, pues tratamos la manera de llevar la mejor convivencia, ¿verdad? Aunque todos tenemos caracteres distintos y hay unos que son más explosivos que otros, ¿verdad? La mayoría es así llevadero, la mayoría es tolerante con la intención de evitar inconvenientes. Lo que hace la mayoría de personas es mejor alejarse, ¿verdad? Si alguien está causando uno un daño, mejor alejarse, tal vez ya no mantener una conversación para en algún momento no salir dañado ni tentado, ¿verdad? Porque hasta la persona más tranquila en algún momento puede reaccionar de manera violenta cuando definitivamente pues llega a un extremo. Y esto fue lo que pasó precisamente en el pueblo inglés. La población de Inglaterra en algún momento se cansó. La población inglesa se colmó de las arbitrariedades que realizaba y que llevaba a cabo el rey Juan sin tierra. ¿Por qué? Porque este rey cometía ciertos abusos de los cuales la población inglesa ya no soportó y ya no toleró más. Entonces lo que hizo la población inglesa fue que se organizó y entonces dijo, vamos en algún momento a luchar en contra de las arbitrariedades que comete el rey Juan sin tierra. Y lo que queremos es gozar de derechos y de libertades que este personaje nos atropella y que cada vez no tiene límite. Cada vez Juan sin tierra, como rey, va creando ciertas situaciones que a la postre, en lugar de ser beneficiosos, nos vienen perjudicando. Y entonces se organiza el pueblo inglés y obliga a Juan sin tierra a firmar un documento. Le dice, mire, señor rey, nosotros como población inglesa ya nos cansamos de las arbitrariedades que ustedes en algún momento cometen y de los atropellos a los derechos humanos que en algún momento tenemos. Y es que recuerden ustedes de que en la monarquía, el monarca, a diferencia, por eso les explicaba, de un Estado constitucional de derecho, el monarca es el que crea las leyes. El monarca es el que aplica las leyes. El monarca es el que administra las leyes. O sea, el monarca es el que tiene el poder absoluto. Tan así que si el monarca de manera antojadiza al día de hoy quiere decretar la imposición de un tributo, un impuesto, lo hace. Aún así, aunque dentro de un mes, en algún momento, pues lo quite. En un Estado constitucional de derecho, como existen organismos, como actualmente es el Estado guatemalteco, pues el que crea las leyes es un organismo legislativo. El que administra un Estado es el organismo ejecutivo. Y el que tiene la potestad de promulgar la ejecución de lo juzgado es el organismo judicial. Pero en un sistema monárquico es el monarca el que tiene el poder absoluto. Entonces la población inglesa le dijo al rey Juan sin tierra, mire pues, señor rey, háganos un favor y fírmenos esta carta magna, en donde usted se va a comprometer a respetarnos ciertos derechos y libertades que como personas y como seres humanos nosotros en algún momento tenemos. Y por eso entonces la Carta Magna de 1215 es el producto de la lucha del pueblo de Inglaterra por gozar de los derechos y libertades. Y por ende, esta Carta Magna viene a limitar el poder absoluto del rey. No es que el rey en algún momento ya no tuviera en algún momento poder. Claro, siempre tenía potestad, pero ya de manera limitada, ¿verdad? Ya su actuar ya iba a ser controlado. Ya su actuar en algún momento iba a ser restringido. Para que en algún momento los ciudadanos ingleses pues gozaran de esos derechos y libertades que todo ser humano en algún momento anda buscando.
Y fíjense ustedes de que esa Carta Magna de 1215 fue redactada de una manera tan importante y tan interesante que los derechos humanos la han consagrado como el primer documento histórico de los derechos humanos que tienen las personas. Fue tan así que esta Carta Magna de 1215 ha servido como antecedente histórico para las constituciones de otros estados. Guatemala no ha sido la excepción. Guatemala, de la Carta Magna de 1215, si la comparamos con la Constitución de 1985, esta Constitución actual de 1985 ha tomado varios postulados de la Carta Magna para colocarlos en la Constitución de la República Guatemalteca. Claro, de manera más actualizada, ¿verdad? De manera que en algún momento se atienda a la realidad actual. Pero la ideología fue inspirada a través de la Carta Magna. He ahí que muchos de ustedes, estoy casi seguro, o bien si no les ha pasado a ustedes, hay ciertas personas que cuando ustedes hablan, mencionan, sí, es que la Carta Magna de nuestro país regula derechos individuales y sociales. Es que nuestra ley suprema es la Carta Magna. En realidad, Guatemala no tiene una Carta Magna. Guatemala lo que tiene es una constitución política de la República de Guatemala como norma de jerarquía superior, puesto que fue emitida por una Asamblea Nacional Constituyente. Pero la gente, las personas, hacen una comparación como sinónimo que decir Constitución Política de la República de Guatemala es decir Carta Magna, pero no es correcto. Lo correcto es saber de que las constituciones políticas de las distintas repúblicas han sido inspiradas por una Carta Magna de 1215. Carta Magna fue un documento firmado por un rey. Constituciones políticas de la República de Guatemala son documentos elaborados por una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, son figuras distintas. Lo que sí es cierto es que la Carta Magna sirvió de inspiración para las distintas constituciones de los distintos estados para poder establecer y regular derechos individuales, derechos sociales y libertades para los seres humanos. Imagínense la importancia del contenido de esa Carta Magna que a pesar de los años, estando en un año 2025 y una Carta Magna proclamada en 1215, todavía existe en el tiempo. Claro, no de manera igual o íntegra. Repito, las constituciones políticas de los estados han tomado los postulados y las ideologías de la Carta Magna para poder crear sus propias constituciones, pero apegadas a la realidad actual de la cual en algún momento se vive. Pero su inspiración fue sacada de una Carta Magna. Una Carta Magna de 1215 que contenía 63 disposiciones. En otras palabras, 63 artículos, si se quisiera en algún momento decir, de manera actual. 63 artículos, 63 disposiciones, a diferencia, ¿verdad?, de que Guatemala cuenta con una constitución política, la República de Guatemala, de 281 artículos. Y otros estados, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, pues tiene una constitución política de 7 artículos y 23 modificaciones. Miren, es una constitución relativamente pequeña, ¿verdad? 7 artículos y 23 disposiciones que en algún momento ha tenido la misma. Esta Carta Magna contiene 63 disposiciones, ¿verdad? Que han sido de inspiración, repito, para los demás estados cuando promulgan sus constituciones. Entre lo más relevante de esta Carta Magna podemos hacer mención que en el año de 1215, cuando la población inglesa le obliga entonces al rey Juan Sin Tierra a firmar la misma,
quedan consagrado y establecida la libertad de la Iglesia. Este fue un acontecimiento histórico de momento y que poco a poco fue trascendiendo en donde la Iglesia ya no pertenecía al gobierno, ya no pertenecía a y ni dependía de alguien o de algo específico. La Iglesia era independiente, la Iglesia ella era libre. Y esta en algún momento solo se iba a regir por normas no de carácter jurídico, sino que normas de carácter moral y normas de carácter religioso. Es por ello que ustedes en algún momento han escuchado de que la Iglesia ha jugado un papel preponderante en varios estados. Guatemala no ha sido la excepción. La Iglesia Católica jugaba anteriormente un papel bien preponderante, más que todo con la lucha de los derechos humanos en aquel entonces de los conflictos armados internos de los años 80. Poco a poco la Iglesia Católica ha ido perdiendo ese poder y ese interés en algún momento de tener participación. No sé si ustedes han escuchado o en algún momento escucharon a un personaje, en este caso el padre Chemita, les hablo de mucho tiempo atrás. Él abocaba mucho por los derechos humanos de las personas y tenía aquella negociación y muchas veces aquella lucha y conflicto con el Estado guatemalteco para hacer valer esos derechos humanos. Y lo que el padre, lo que éste en algún momento mencionaba como representante de la máxima Iglesia Católica, pues era atendido, escuchado y muchas veces era respetado. La Iglesia ha jugado entonces un papel muy importante en lo que viene siendo los derechos humanos y a través de la Carta Magna pues se le da esa libertad, esa independencia a lo que viene siendo la Iglesia. Otro logro importante a través de la Carta Magna que consiguen los ciudadanos ingleses es el derecho a un juicio justo, en donde los estados a la presente fecha han seguido todavía modificando y actualizando este beneficio o derecho que tienen las personas, puesto que nosotros sabemos que ninguna persona puede ser sentenciada sin antes haber sido citada, oída y vencida. En tiempos anteriores y antes de que existiera la Carta Magna, se cometían muchas arbitrariedades, muchas torturas. Y esto en los estados, indistintamente del cual se analice, eso es una situación que se ha dado de manera constante, pero poco a poco los derechos humanos han ido abarcando, han ido avanzando para que esto en algún momento desaparezca. Guatemala sufrió una época de un conflicto armado interno entre lo que es el ejército y lo que es la guerrilla. En esa época se daban muchas torturas. En esa época se daban muchas desapariciones. En esa época no se llevaba a cabo en su totalidad un juicio justo. Y sabemos si actualmente nuestra constitución política, la República de Guatemala de 1985, pues regula lo que es el derecho de defensa y el debido proceso. Que ninguna persona puede ser sentenciada sin antes haber sido citada, oída y vencida. Y la famosa presunción de inocencia, ¿verdad? Todas las personas son inocentes hasta que no se le compruebe lo que es la culpabilidad. Y todo ese proceso legal consagrado en las normativas guatemaltecas, desde la detención legal, que ninguna persona puede en algún momento estar desaparecida, puesto que desde el momento de su captura, la Policía Nacional Civil tiene 6 horas para poner a disposición de un juez competente para que éste, dentro de las 24 horas, pueda en algún momento atenderle su primera declaración. Esto no ha existido desde siempre. Estos son derechos que en algún momento se han ido logrando, estos son derechos que en algún momento los seres humanos han ido en algún momento consiguiendo con esas luchas que en algún momento se han dado. Guatemala ha tenido varias épocas de las cuales los guatemaltecos han jugado ese papel preponderante para poder ir avanzando en cuestiones de obtener esos derechos humanos consagrados en la normativa. Aparte de ello, la limitación de impuestos.
No es que el rey ya no pudiera en algún momento emitir o en algún momento establecer impuestos. Recordemos de que los impuestos para cualquier estado son buenos porque forman parte del presupuesto de ingresos y que posteriormente a través de ese presupuesto, pues se puede realizar obras, en algún momento se puede llevar a cabo infraestructura, en algún momento se utiliza para la educación, se utiliza para la salud. El problema es cuando se van a los límites, cuando el rey o monarca en algún momento establecía impuestos que no tenían límites y que al final la población inglesa prácticamente pagaba solo para tributarle al rey Juan sin tierra. Actualmente, los impuestos tienen un límite, ¿verdad? Y existe un cuerpo normativo que regula cuál es su vigencia, cuál es su temporalidad, cuál es el porcentaje y cuál viene siendo el motivo, la razón del por qué la persona debe de pagar dicho impuesto. Otro logro alcanzado fue el derecho a la propiedad privada. Es decir, que aquellas personas civiles particulares que pudieran tener el derecho adquisitivo de adquirir una propiedad, pues el Estado debía respetar ese derecho. Es decir, que la propiedad no era perteneciente solamente al Estado, al gobierno, sino que también las personas particulares, civiles, podían en algún momento adquirir propiedades y podían y debían en algún momento respetarle las mismas. Cuando se habla de propiedad, saben ustedes muy bien que en el derecho civil, pues el legítimo propietario de algo puede y debe y tiene lo que es el goce y disfrute de lo que en algún momento esté posee. El propietario de un bien, tanto mueble como inmueble, pues puede decidir qué hacer de su propiedad, ya sea que la enajenarla, ya sea que la hipoteque, ya sea que en algún momento la done. Al final, si es legítimo propietario, pues podrá hacer de lo que éste en algún momento posee, lo que en algún momento quiera. Esto anteriormente, pues no se podía, ¿verdad? Antes de la emisión de la Carta Magna, puesto que el rey era el que decidía qué era lo que se podría hacer con las propiedades. Y entonces, este ejercía el poder absoluto hasta en lo que en algún momento las personas podían adquirir. Afortunadamente, a través de la Carta Magna, pues se hace esa limitación y se consagra ese derecho a la propiedad privada. Al mismo tiempo, le permite a la población inglesa poder salir de Inglaterra, a poder ejercer el libre comercio de manera externa. No digamos también el permitirles poder llevar a cabo el comercio dentro de y ante la población inglesa. Libertad de comercio interno, externo, quedó respetado y quedó establecido en lo que era la Carta Magna. Pero como siempre se tenía un poco de duda, ¿verdad? Aquello de saber si realmente el rey iba a cumplir a cabalidad con esas 63 disposiciones. Entonces lo que hizo la población inglesa fue crear un consejo superior. Un consejo superior integrado por 25 varones ingleses, cuya función era velar de que el rey Juan sin tierra cumpliera a cabalidad lo que se comprometió a través de su firma en esa carta magna. Entonces habían 25 personas que formaban parte de un consejo superior cuya función era velar el estricto cumplimiento del contenido de la carta magna. Y es así entonces como la Carta Magna del año de 1215 viene siendo el primer antecedente histórico de la evolución histórica de lo que vienen siendo los derechos humanos. Sin embargo, esta fue inspiración para posteriormente crear otros cuerpos normativos, obviamente en beneficio de la población. Y en el año de 1679 se crea la ley de habeas corpus, que es una institución que estaba concebida como una forma de evitar agravios e injusticias cometidas por los señores feudales contra sus súbditos o personas de clase social inferior. O sea, aquel que siempre ostenta el poder adquisitivo o el poder siempre trata la manera de reprimir al que en algún momento se encuentra por debajo. Este habeas corpus ya existía desde el año de 1215 en el que se firmó la Carta Magna. Sin embargo, agarra más fuerza y más auge
en 1679, porque rigió el principio de la libertad individual. Ese era el postulado principal del habeas corpus, ese principio de la libertad individual para todos los súbditos ingleses, pero este principio fue fácilmente burlado por los que disponían de la fuerza como supremo argumento. Esto se debió que la ley de habeas corpus, dictada en 1679, con el propósito de garantizar la efectividad de aquel principio. En otras palabras, el habeas corpus, consagrado por la ley de 1679, es una institución que garantiza la libertad individual, previniendo encarcelamientos ilegales, poniendo al alcance de los individuos un medio expeditivo de obtener de su inmediata libertad en los casos en donde la misma procedía. Y fíjense ustedes de que tanto la Carta Magna como el habeas corpus pues vienen siendo postulados y disposiciones que a la presente fecha el Estado guatemalteco los ha tomado como tal y que obviamente pues los ha actualizado a la realidad guatemalteca. Muestra de ello es de que en la Constitución Política de la República aparece esta figura, pero esta figura aparece con el nombre de exhibición personal, puesto que el habeas corpus o exhibición personal pues viene siendo lo mismo, ¿verdad? Habeas significa exhibición y corpus significa cuerpo, la exhibición del cuerpo. ¿Por qué en algún momento se consagró esta ley en 1679? Porque fíjense ustedes de que se daban muchas desapariciones, se daban muchas torturas, de las cuales Guatemala en algún momento no ha sido ajena a ello. En el año y en la época del conflicto armado interno se daban muchas desapariciones. Muchas personas solo en algún momento veían de que el ejército guatemalteco llegaba y las personas nunca más en algún momento aparecían. Se supone que si las personas eran aprendidas, tenían que llevarlas hasta un juez competente para que fuera este el que en algún momento los juzgara y determinaran si habían cometido alguna falta o algún delito. Sin embargo, en la época del conflicto armado interno, las personas que eran en algún momento aprendidas nunca más en algún momento aparecían. Y por eso entonces nace en Guatemala la aplicabilidad con mayor fuerza de la exhibición personal conocida como habeas corpus, en donde las personas iban ante las autoridades y decían y reclamaban, miren, quiero que me enseñen el cuerpo de tal persona, ¿verdad? De tal persona que fue el día de hoy capturada por horas de la mañana. Quiero ver si no está sufriendo de vejámenes. Quiero ver si en algún momento no está torturado. Quiero ver si en algún momento tiene vida esta persona, porque en algún momento sí se lo llevaron. Por eso de que ustedes han escuchado en algunas marchas, en algunas manifestaciones, ¿verdad? Vivo se lo llevaron, vivo en algún momento lo queremos. Guatemala ha sufrido un conflicto armado interno bastante difícil, bastante duro, en donde muchas desapariciones en algún momento se dieron y a la presente fecha no se sabe qué se hicieron esas personas. En la Constitución Política de 1985 se dejó bien claro y establecido esta figura. No es que no existiera en la Constitución de 1965. Sin embargo, como les digo, el fenómeno del conflicto armado interno se dio en los años 80 y por eso hubo necesidad de promulgar una nueva constitución con postulados más firmes y con garantías constitucionales más eficientes en beneficio de la población para hacer valer esos derechos individuales y sociales que el mismo Estado de Guatemala en algún momento violó. Por eso es de que en la Constitución Política de la República de Guatemala aparece la figura de lo que es la exhibición personal, conocida como habeas corpus, ¿verdad? Que dijimos que habeas es exhibir y corpus es cuerpo. Exhibir el cuerpo. Juan Carlos, por favor, no sé si tienes tú la Constitución Política de la República al alcance de tu mano y de ser así me lees el artículo 263. Listo, 263 me dijo. Constitucional, sí, por favor. Derecho a la exhibición personal. Así es. Quien se encuentre
ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Muchas gracias. Tiene entonces el habeas corpus o la exhibición personal un mecanismo legal que protege la libertad e integridad física de las personas, permitiendo solicitar a un juez que revise la legalidad de una detención. Por ahí hay un micrófono. Creo que es el de Juan Carlos siempre, perdón. Buscando evitar arrestos arbitrarios, desapariciones o abusos de autoridad, obligando a presentar al detenido ante la autoridad judicial. Este habeas corpus entonces estableció que cualquier detenido debía ser llevado ante un juez para revisar la legalidad de su encarcelamiento en un plazo máximo de 3 días, garantizando así la libertad individual. En aquel entonces, cuando se emitió la ley de habeas corpus en 1679, se daba una temporalidad de 3 días para que en algún momento se pusiera a disposición de juez competente la persona que en algún momento había sido capturada y que este juez revisara la legalidad o ilegalidad de su encarcelamiento. Guatemala, en un Estado constitucional de derecho y una constitución de 1985, pues regula que la persona que haya sido detenida por la Policía Nacional Civil, pues debe de ponerla a disposición del juez competente dentro de las 6 horas siguientes de su aprehensión y que este juez tiene 24 horas en algún momento para poder dilucidar su situación jurídica. Y fíjense ustedes lo importante y lo interesante, no solo la defensa de los derechos humanos, sino que también la temporalidad de los plazos. ¿Qué pasa si en algún momento ustedes se dan cuenta que detienen a una persona? Obviamente, dependiendo del sector, así va a ser la comisaría que en algún momento tenga jurisdicción para poder actuar. Lo lógico es, ejemplo, si ustedes están en la ciudad capital de Guatemala, en la zona 1, más que seguro será la comisaría 11 la que tiene la jurisdicción y la potestad de llevar a cabo esas aprehensiones. Entonces es lógico que si uno ve que si hay presencia policial y se llevan prisionera a la persona, lo lógico es ir a la comisaría 11 porque ahí tienen en algún momento que tenerlo. Y desde el momento de que la persona fue aprendida, esta comisaría tiene 6 horas para ponerlo a disposición de un juez competente. ¿Qué pasa? Si pasadas las 6 horas, la persona no ha sido llevada a torre de tribunales. Ustedes como abogados pueden interponer la exhibición personal. Decir a la autoridad, quiero que me exhiba el cuerpo, ¿verdad? El habeas corpus. Quiero ver dónde está la persona. Porque quién quita en algún momento que la persona está sufriendo de tortura o vejámenes. Miren lo que aconteció en la isla de Flores Petén. Claro, la persona que en algún momento iba a ser capturada, pues era un hombre de 36 años, pero con rasgos corporales, pues bastante grandes, ¿verdad? Era un hombre bastante grande, el cual un elemento de la Policía Nacional Civil, pues no lo podía capturar, ¿verdad? Porque realmente era un hombre de buen tamaño. ¿Qué fue lo que pasó?
varios policías en algún momento se avalanchan en contra de él, pierde él en algún momento la oportunidad de obtener oxígeno y en algún momento fallece, ¿va? Pero esa situación no se supo luego. La policía en algún momento se lo lleva, pero no se sabía qué había pasado con él, ¿verdad? Ahí se podía en algún momento interponer lo que es la exhibición personal, porque no sabemos del paradero de la persona. Queremos en algún momento saber, queremos saber si no está sufriendo vejámenes, queremos en algún momento establecer si la detención en algún momento fue legal o en algún momento fue ilegal. Ahorita nos encontramos en una situación de estado de sitio, pero el hecho de que estamos en una situación de calamidad, eso no implica que todos los derechos consagrados en la Constitución Política de la República hayan quedado en algún momento ah, sin poderlos hacer valer. No, todo en algún momento tiene un debido proceso, ¿verdad? Todo en algún momento debe en algún momento llevarse de conformidad como la normativa. Y entonces el habeas corpus viene a ser un segundo antecedente de los derechos humanos. ¿Qué es lo que en algún momento se pretende con el habeas corpus? Pues establecer y garantizarle la vida a la persona y que no sufra esta en algún momento de vejámenes que en algún momento las autoridades pueden en algún momento estar ejerciendo en contra de la persona. No obstante, estas dos instituciones no son las únicas de antecedente histórico de los derechos humanos. Aparece un movimiento revolucionario en los años de 1789 y 1799, conocido como la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que en algún momento provoca este acontecimiento histórico revolucionario? Lo que fue provocado es de que la población francesa dice hasta aquí nomás, así como lo dijeron los ingleses en el año de 1215 y que le obligaron al rey a firmar lo que es una carta magna. Los ciudadanos franceses dijeron ya no más. Aquí el reinado de Luis VI y María Antonieta nos está matando, pues existe una pobreza extrema. Las libertades individuales no tenemos. Lo que hay es una desigualdad extremada. Ya no podemos en algún momento aguantar. Y es que eso es lo que en algún momento provoca las revoluciones y todos aquellos acontecimientos donde las personas en algún momento se cansan de las arbitrariedades cometidas por los gobernantes y entonces se organizan y provocan estos acontecimientos. Muestra de ello, en Guatemala se dio un 20 de octubre de 1940, ¿verdad? En donde Guatemala también, los guatemaltecos dijeron, unámonos, porque definitivamente si no el gobierno nos va a terminar consumiendo, ¿verdad? Eso pasó en Francia. Y entonces se da ese acontecimiento que a la presente fecha y de manera histórica conocemos como Revolución Francesa, que fue un proceso social y político que se desarrolló entre los años de 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta. Los franceses dijeron ya no más. La monarquía, el monarca tiene un poder absoluto que al final nos está matando. Ya no queremos ese sistema de gobierno. Ya no queremos que sea solamente una persona la que decida, sino que queremos que cambie ese sistema. Entonces ya no queremos una monarquía, sino que proclamamos una república, ¿verdad? Una república en donde van a haber normativas escritas, una república en donde va a haber división de poderes, haciendo valer aquella ideología del barón de Montesquieu de la división de poderes, ¿verdad? Que traducido ahora en nuestra constitución política actual de 1925, pues es división de organismos, ¿verdad? Porque sabemos y nuestra constitución guatemalteca pues regula que el poder es solamente uno y que ese poder radica en el pueblo, quien lo delega para su ejercicio en tres órganos. Que por cierto, todo lo que en algún momento se menciona acá, pues tiene que estar fundamentado, ¿verdad? Por favor, alguien que me lea el artículo 141 constitucional. 141 constitucional.
Y si no, Juan Carlos, si me puede apoyar otra vez. Aquí está. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Correcto. Guatemala, la soberanía, el poder radica en un pueblo y no en un monarca. Y eso fue lo que en algún momento luchó la población francesa. Monarcas ya no queremos. Lo que queremos es división de poderes. Como les digo, haciendo valer la ideología del barón de Montesquieu, que a la presente fecha en Guatemala no se dice poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino que son organismos, porque el poder proviene del pueblo. ¿Y eso dónde está regulado? Miremos lo que regula el artículo 152. Por ahí una compañerita quería apoyarnos en la lectura. 152 constitucional. 150. Buenas tardes, 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política pueden arrogarse su ejercicio. Muy bien. El poder proviene del pueblo, ¿verdad? El poder y la soberanía pues proviene del pueblo y ya nos dimos cuenta que la delega para su ejercicio en tres organismos. Puesto que en Guatemala tenemos un sistema de gobierno democrático, republicano y representativo. ¿Eso dónde está regulado? Bueno, eso está regulado en el artículo 140 constitucional. Por favor, alguien que me apoye con la lectura del artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muchas gracias. Y eso fue lo que en algún momento luchó la población francesa. Ya no más monarquía absoluta, ya no queremos que sea una sola persona quien crea las leyes, quien aplique las leyes, quien administre, no. Queremos una república en donde hagamos valer los cuerpos normativos escritos, en donde exista lo que es una ley de jerarquía superior, en donde prevé lo que es la democracia y que se haga valer lo que el pueblo en algún momento quiera, en donde nosotros como población francesa hagamos valer nuestro derecho a través de una representatividad a la cual le vamos a encomendar que sea estas las que en algún momento nos representen. ¿Qué es lo que pasó en Guatemala, verdad? Somos un sistema de gobierno democrático, democrático que viene de demo y kratos, demo, poder, pueblo, el poder del pueblo, democracia, republicano y representativo. Nosotros cada 4 años vamos a las urnas electorales, emitimos nuestro sufragio y elegimos a nuestras autoridades que son las que nos van a representar, ¿verdad? Porque el presidente Fernando Arévalo no es que sea presidente porque él en algún momento quiso. Él es presidente porque nosotros como guatemaltecos votamos para que él fuera en algún momento presidente. A diferencia de las monarquías, ¿verdad? Que ahí es hereditario, ¿verdad? Ah, fallece el rey, fallece el príncipe, entonces queda el heredero, ¿verdad? Y es la misma familia que en algún momento sí. No, en un país democrático, republicano, pues hay un presidente en donde las personas votan y eligen por la persona que en algún momento quieren. Y eso fue lo que en algún momento pasó en Francia, en donde dijeron ya no más monarquía, sino que lo que queremos es república. Y por eso, entonces, la Revolución Francesa marcó tres pilares y postulados fundamentales e importantes.
Dijeron los franceses, nosotros estamos luchando y por eso estamos en movimiento revolucionario porque queremos libertad, queremos igualdad y queremos fraternidad, que son los tres postulados que tiene la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad y la fraternidad, para mantener una buena armonía entre todos los habitantes franceses. Libre de monarquía, libre de un poder absoluto, sino que ya de un país republicano en donde nosotros podemos, dijeron los franceses, elegir a nuestras autoridades y como acontecimiento de ese movimiento revolucionario, pues se logró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Revolución Francesa coronó con la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, que viene siendo un documento que regula postulados de derechos humanos que es utilizado no solamente en Francia, sino que viene siendo una declaración que tiene y que juega un papel importante en el resto de estados, incluyendo el Guatemala. Posterior a ello, se dio un tratado de Versalles. ¿Qué pasó acá, verdad? Saben ustedes de que los seres humanos, pues cuando no están contentos por ciertas situaciones o existe algún roce de ideologías, ya sea sociales, políticas, culturales, pues se desencadenan las revoluciones, se desencadena lo que viene siendo la guerra, ¿verdad? El Tratado de Versalles fue un documento suscrito por diferentes naciones. Para serles exactos, fueron 50 países los que firmaron ese Tratado de Versalles. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue la finalidad? Fue de cooperar entre sí para mantener la soberanía y la paz mundial, ¿verdad? 50 países dijeron, no, hombre, ¿para qué pues estamos peleando? La intención en algún momento es mantener armonía. La intención es en algún momento mantener la libertad, la paz, la igualdad, ¿verdad? No peleemos. Y al final entre estados podemos en algún momento ayudarnos, ¿verdad? Este Tratado de Versalles, a la hora de emitirlo, se crea una institución que va a velar porque en efecto se le dé cumplimiento a los países que decretaron su soberanía y la paz mundial y se creó la Sociedad de Naciones, que es un antecedente para posteriormente crear una organización de las Naciones Unidas, en donde las organizaciones, los estados se unen con una sola ideología que viene siendo velar por los derechos humanos de las personas. En otras palabras, el Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz, prácticamente, ¿verdad? Algo similar, como en algún momento se dio en el año de 1996 aquí en Guatemala, a través de los acuerdos de paz firmados entre la guerrilla y el ejército de Guatemala para el cese de lo que era el conflicto armado interno. Lo mismísimo que se dio aquí en Guatemala se dio en ese entonces porque a través de la firma de ese Tratado de Versalles, donde participaron 50 países, pues prácticamente ese Tratado de Versalles como acuerdo de paz le puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, ¿verdad? Ya después ustedes saben de que se dio una Segunda Guerra Mundial, otra vez por conflicto de intereses, otra vez por conflicto de ideología, que lamentablemente ya había sido abolida a través de un Tratado de Versalles, dando por finalizado la Primera Guerra Mundial de 1919. Después de esto, ya podemos hablar entonces de los fundamentos de los derechos humanos, puesto que ya tenemos suficiente antecedente histórico que han servido como postulados, que han servido como de inspiración para que los demás estados creen su propia normativa. La Carta Magna, la Ley de Habeas Corpus, ¿verdad? El Tratado de Versalles, ¿verdad? La Revolución Francesa que marcó un acontecimiento histórico a nivel mundial. Entonces ya podemos hablar de los fundamentos de los derechos humanos desde la perspectiva de la postura del justnaturalismo, el historicismo y el positivismo, que cada uno de ellos analiza los derechos humanos desde su corriente ideológica. Los justnaturalistas, es decir,
El naturalismo es una corriente jurídica filosófica de pensamiento desarrollado en el ámbito del derecho y que ha servido de fundamento para los derechos humanos. El naturalismo considera que este tipo de derechos se halla en la propia naturaleza de las personas, sosteniendo que el derecho natural es aquel que tiene cualquier ser humano por solo hecho de ser. Es decir, que los naturalistas indican o dan a conocer que por el hecho de ser persona humana, por el hecho de ser humano, pues este tiene derechos inherentes, tiene derechos humanos que en algún momento deben de ser atendidos y respetados. Este naturalismo, para su estudio, se clasifica en dos: un naturalismo lógico y un naturalismo racional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el naturalismo lógico es una postura que se basa en la divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre posee derechos naturales debido a la voluntad de Dios. Es decir, que Dios es el que promulga esos derechos humanos. Si la persona en algún momento vino a este mundo y vive, es porque Dios en algún momento así lo quiso. Entonces Dios le permitió ese derecho humano a lo que es la vida. Si la persona en algún momento no se encuentra con quebrantos de salud, es porque Dios en algún momento ha permitido ese derecho a la salud para que la persona en algún momento no tenga ningún problema de salud. O sea, el naturalismo lógico lo ve desde la vertiente de que todos los derechos que en algún momento tiene el ser humano vienen de la voluntad divina, vienen de la voluntad de Dios. Se dice que el hombre es el fruto de la voluntad divina. Como consecuencia debe ser respetado, y continúa indicando el naturalismo lógico que el hombre por voluntad de Dios es diferente a todas las demás especies que existen en la naturaleza y que esta diferencia se destaca por la dignidad humana, distinto al pensamiento del naturalismo racional, que nos da a conocer que los derechos humanos son frutos directos de la naturaleza, o sea, respetando siempre el naturalismo, y que el hombre se diferencia del resto de animales debido a la voluntad y la razón que posee. Esta vertiente del naturalismo racional, pues lo que nos da a conocer es de que solo los pensantes, solo los seres que tienen raciocinio, son los que en algún momento pueden tener derechos humanos. Las cosas, los objetos, los animales, por no ser pensantes, sino que estos en algún momento actúan por instinto, por impulso, pues no pueden tener derechos humanos, ¿no? Sin embargo, miren cómo ha ido avanzando la evolución de los derechos, que hasta los animalitos tienen ese derecho en algún momento a la vida, porque ya existe regulado un delito si una persona atenta o ataca o maltrata a lo que vienen siendo los animales. Luego nos vamos al historicismo cultural, que es una tendencia filosófica que considera que toda la realidad, como el producto de un devenir histórico, viene a marcar los derechos humanos. Recordemos de que todas las sociedades tienen distintas culturas. Guatemala es un país multilingüe, Guatemala es un país pluricultural y tiene muchas etnias, ¿verdad? Es multiétnico. Y cada una de las etnias, pues tiene culturas diferentes, tiene derechos en algún momento distintos. Aunque a veces por hacer valer el derecho constitucional, pues también están cometiendo ciertas arbitrariedades, ¿verdad? Hay muchos lugares en el interior de la República que el guatemalteco por mano propia pues no puede hacer valer un derecho. Sin embargo, en el interior de la República, a través de los líderes, a través de los veteranos, en la plaza central, estos hacen justicia cuando en algún momento una persona ha cometido una falta o un hecho delictivo. Pero esto es desde de la vertiente de lo que es la cultura, ¿verdad?
Culturalmente, así en algún momento ellos han diseñado y han destinado poder hacer justicia con la mano propia. El positivismo. El positivismo es una teoría que se fundamenta en la convivencia social del hombre a través de la evolución y superación. El positivismo con el naturalismo son dos corrientes completamente diferentes y distintas. El naturalismo viene aparentemente de la potestad y de los derechos que Dios le consagra a los seres humanos. En el caso del positivismo, se dice que los derechos humanos existen porque el Estado así lo permite, porque es el Estado el que crea los derechos, es el Estado el que establece los derechos, es el Estado el que limita los derechos. Entonces, los derechos humanos existen y se dan por voluntad del Estado, a diferencia del naturalismo, que los derechos humanos se dan por divinidad, se dan por Dios. Este se basa en una concepción de voluntad general de la sociedad, la cual a través de sus representantes hacen plasmar los derechos fundamentales y el respeto de los mismos. ¿Pregunta? ¿Alguna duda al respecto? Ninguna. No, yo sí quisiera hacer una aportación. Gracias, Laura. En, en 1919, efectivamente, sí se firmó el Tratado de Versalles y dio origen a la Unión de Sociedades. Fueron como 50 países los que firmaron, pero no tuvo la fuerza suficiente ni el apoyo económico ni bélico para poder impedir la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, esta sociedad pues fue la iniciadora de la Organización de las Naciones Unidas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, pues al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inició la ONU. Y con la ONU vinieron muchos, pero muchos más documentos y posturas de cuidar los derechos humanos. Los juicios de Nuremberg fueron totalmente un hito en el cambio de la historia de los derechos humanos y muchos otros más documentos y propuestas en esa materia. Creo que ahí fue tal vez no el auge, sino que marcó la diferencia entre la cosa o el individualismo y los derechos humanos para cada Excelente. persona. Sí, muchas gracias Gracias. por tu aporte. Claro que sí, mejor no lo pudiste haber explicado. Y en efecto, así es. No obstante, pues el programa de estudio nos limita a hacer de relevancia las instituciones que en algún momento mencionamos. Claro que en algún momento existen más. Por ello es de que me atreví un poquito a irme más allá de lo que es la Carta Magna, porque antes de ello, pues sí existían algunas normativas que regulaban lo que eran los derechos humanos. No precisamente la Carta Magna era el primer documento histórico que en algún momento da la pauta para los derechos humanos, ni tampoco lo que viene siendo el Tratado de Versalles, el último, ¿verdad? Sino que antes de ello existieron otros y posterior al Tratado de Versalles, como bien lo dice la compañerita Lourdes, pues existieron posteriores. Excelente tu aporte. Como la Carta Magna viene siendo un documento histórico en donde varios estados se apoyaron y se inspiraron para poder crear sus propias normativas, de ahí es donde se deriva la tarea que deben de realizar. Esta tarea tiene ciertos lineamientos. En primer lugar, hay que darle respuesta a cada uno de los enunciados que posteriormente le voy a indicar, que son 4 preguntas. Luego, esa tarea debe ser subida a la plataforma de campus virtual de la Universidad Da Vinci a más tardar el día viernes 6 de febrero del 2026 hasta la medianoche. Es decir, que el 6 de febrero tienen hasta las 23 horas con 59 minutos para poder subir la tarea. Para que no sea muy cansada, muy engorrosa, sino que sea el aporte, lo que yo en algún momento necesito que ustedes me brinden. No necesito mayor formalismos de carátula, índice, introducción, conclusiones, recomendaciones, no.
sino que solamente el contenido temático de la respuesta de las 4 preguntas identificadas con nombre y número de carnet. A pesar de que van a ser subidas a plataforma, si es necesario que le coloquen nombre y número de carnet. Estas se realizan en tamaño de hoja carta, ¿verdad? Puede ser a máquina, a computadora o a mano, como mejor en algún momento se les facilite. Y les digo se les facilite porque muchos no precisamente hacen sus tareas en su casita, en su oficina, sino que en algún tiempo libre, ¿verdad? Ay, ahorita tengo que ir a pagar o realizar un pago al banco. Tengo que ir a atención al cliente y hay mucha fila, ¿no? O tengo cita en el IX. Mientras en algún momento están ustedes ahí, le dan lectura a su documento y empiezan a escribir y a realizar su tarea, ¿verdad? La intención es aprovechar el tiempo al máximo. Si lo pueden realizar en computadora, pues enhorabuena, ¿verdad? Si lo pueden realizar a mano, pues también el trabajo es recibido. Esto tiene una valoración de 10 puntos. Y estas son las 4 preguntas que en algún momento deben de contestar. Mismas que ya fueron subidas a la plataforma de campus virtual para que ustedes puedan otra vez leer los lineamientos y sobre todo accesar al documento anexo que yo les subí, que viene siendo la carta magna, que le tienen que dar lectura y posteriormente pues dar contestación a estas 4 interrogantes. Ya todos registraron su asistencia en los 2 enlaces de fecha 31 de enero. La fecha de la tarea, disculpe, no la escuché. El día viernes, 6 de febrero, hasta las 23 horas con 59 minutos. Es decir, a la medianoche se cierra, ¿verdad? Como la plataforma pues tiene ahí la opción de colocar día y hora, entonces fecha última límite de entrega, 6 de febrero, 23:59 de la noche. Si la tienen antes, pues la suben antes, ¿verdad? La intención, como les digo, yo lo que quiero es el análisis y la lectura dirigida que hagan hacia la carta magna y posteriormente contestar las preguntas que en algún momento pues yo les estoy compartiendo. Es por ello que evito para esta actividad mayores formalismos como carátula, índice, introducción, sino que más que todo el contenido temático de lo que ustedes contesten de las 4 interrogantes. Si no hay ninguna otra pregunta y ahora